Pero dice que el que convence al mundo de pecado es el Espíritu Santo. Esa es una de las muchas funciones que tiene el Espíritu Santo. Y agajamos complejo de Espíritu Santo, porque que mucho no nos gusta decirle al hermano. Tú sabes. Pero exacto, si nos preocupáramos porque es en mí en que mora, en vez de estar pendiente, mira, el Espíritu Santo que se supone que mora en ese, pero mira todo Mira lo que está hace. haciendo. Por eso decía Jesús, mira la viga de tu ojo. Sí, exactamente. Tú sabes, en ti mora el Espíritu Santo también. ¿Y qué tú estás haciendo? Correcto. O sea, en vez de estar edificando a tu hermano, Sí. porque dice la palabra que si tu hermano está en algo indebido, que tú debes de reprenderlo ¿con qué? Con amor. Con amor. Ir donde No él. buscándolo tú. Ir donde él. Y si él te Te escucha. vas para el infierno. Y si él te escucha y te arrepientes, has ganado al hermano. Aleluya. Si no, pues Pues está bien, Pero es una hiciste decisión de él, pero tú hiciste lo que tuyo. dice la palabra, que cómo se deben tratar las cosas, ¿ves? Porque nadie es perfecto. Puede que en un momento dado tú vengas donde mí y me digas, mira, él va esto y esto, y yo, oh, wow, ok, y puede que en otro momento sea yo la que venga donde ti. Pero la palabra más importante aquí es amor. En amor, no juicio, amor. Amor. Pues entonces nos vamos a Hechos, porque ya que estamos hablando del día de Pentecostés y cómo es que nace, pues entonces vamos a ir y tan solo por encimita para que ustedes vean, dice, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, porque no voy a ir en todo, usted lo lee después en su casa, el primer capítulo de Hechos. Y Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino a Israel? Y Jesús le dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, le contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Habiendo dicho esto, mientras ellos miraban, Jesús fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Y después dice que se le aparecieron dos hombres vestidos de blanco y que les dijeron, Galileo, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo has visto. Esos fueron 40 días. 40 días que estuvo Jesús con ellos, enseñándole todas estas cosas, y los ángeles le dicen, tú sabes, ¿a quién? ¿Cuántos estamos mirando al cielo todavía? El pastor A veces me pregunto yo, ¿verdad? ¿Cuántos estamos aquí, tú sabes, aquí, mirando así todo para arriba? Pero como que se nos olvida, como decía él, ¿verdad? Si ese amor vertical tiene que llevarte a ser horizontal, ¿verdad? Y después en Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y yo le preguntaba aquí, ¿tú sabes qué? El Espíritu Santo, cuando llega, lo primero que llena es la casa. La casa. El ambiente. Porque cuando hay un grupo que está reunido, que están juntos en armonía, orando, pidiéndole a un mismo Dios, el ambiente es el que se llena primero. Se llena primero. Eso es maravilloso. En ese momento se llenó primero el ambiente. De ese momento en adelante, cuando el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, cuando nosotros entramos a un lugar, nosotros marcamos el ambiente, porque ahora somos nosotros los que estamos llenos del Espíritu Santo y Él se manifiesta y Él nos ayuda
a las buenas obras, a trabajar las buenas obras, como dice en Efesios, que también lo hablábamos hoy. Así que sí, es algo curioso, yo nunca lo había notado, que dice que lo primero que se llenó en el aposento alto fue el ambiente. El Espíritu Santo llenó primero el ambiente. Wow. Y después entonces sabemos que llegan las lenguas como fuego, que se repartieron sobre cada uno de ellos y que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu le concedía expresarse. Pero hay una parte que dice, todos por igual los oímos proclamar con nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Y otros se burlaban y otros pues Otros creyeron, están ¿verdad? Estaban borrachos. borrachos. Pero yo le comentaba a ellos, wow, y las lenguas que se posaron sobre ellos eran idiomas. Para que todos ahí pudieran entender el poder del Espíritu Santo y que ellos pudieran proclamar la palabra. En su propia lengua, en su propio idioma. Entonces ahí fue cuando tú estabas hablando la diferencia. Sí, porque acuérdense que en primera de Corintios 13 dice que si yo hablo lenguas humanas o angélicas, o lenguas humanas y angélicas, eso quiere decir que hay dos tipos de lengua que el Espíritu Santo da para hablar. Este tipo de lengua que cayó aquí el día de Pentecostés, pues cada uno se oía, escuchaba, ese está hablando mi idioma, es como decir, mira, ese está hablando en inglés. Él está hablando inglés, mira, está hablando español. Pues está hablando en un dialecto de algún lugar. De las tribus que a veces van, Entonces, cuando nosotros oímos hablar a personas en lenguas en las iglesias, no podemos descifrar que sea un idioma. Tenemos que concluir que son lenguas angélicas, y cuando tú hablas lenguas angélicas, tú te estás edificando tú. Exacto. Y dice que si no hay interpretación, que no las debas hablar, ¿verdad? Si no hay interpretación, porque hay diferentes dones, pero sí, lenguas humanas y lenguas angélicas. Ángel, coméntanos, ¿qué crees de ¿Qué todo estás esto? pensando? ¿Qué estás pensando? Porque yo te veo ahí como que meditando. No, sí, como dicen, ¿no? ¿Quién me va a poder explicar? Bueno, tengo preguntas, ¿no? Haz la pregunta porque que el Espíritu Santo las explique. Exacto. Cuando hablan de las lenguas, ¿no? Siempre uno se pregunta, yo me pongo a preguntar, esto es una cuestión de opinión personal, ¿no? ¿No se refiere también a las señas que las personas hacemos? Porque ¿cómo tú puedes explicar a una persona que no habla? Entonces, Tú estás hablando de una persona que es muda. exactamente. Entonces, ¿Cómo aplica eso a un mudo? ¿Cómo puedes explicarle al Señor? Entonces, ¿qué tienes que usar? O el mudo, digamos, va a tener entendimiento espiritual. Mira, el Espíritu Santo se la sabe toda. Yo en lo personal no conozco a ningún hermano mudo, pero yo estoy segura de algo. El Espíritu Santo se las va a arreglar por señales. Por señales, porque acuérdate que la lengua es solo una señal. ¿Cuál es la señal más importante de que una persona tiene a Cristo? ¿Son las lenguas o de que tiene el Espíritu Santo? ¿Son las lenguas? No. Muchas personas piensan que esa es la única señal que indica que tú tienes al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo lo recibe cada quien que ha depositado su fe en Jesucristo. Una vez mi mamá me dijo, yo quisiera hablar en lenguas. Yo no hablaba lenguas, yo no creía en las lenguas. Yo me fui de una iglesia porque comenzaron a hablar en lenguas. Después, con el tiempo, yo fui a un avivamiento, a una vigilia, y yo fui bautizada por las lenguas. O sea, ya yo no podía no creer en algo que ya yo había experimentado. ¿Okay? Pensamos que el que habla en lenguas es superior al que no las habla.
Y eso es la falacia más grande del mundo. Ujú. Mi mamá me dice, ay, que yo quisiera hablar lenguas como tú. Y yo le dije, ay, mami, ¿tú sabes por qué Dios me dio a mí las lenguas? Porque yo soy tan débil. Yo quisiera tener el bautismo de amor que tú tienes. La señal más grande de que tú tienes a Dios en tu corazón y que el Espíritu Santo mora en ti es el amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Soy como un canto de lata que hace ruido. Ujú. Así que volviendo a lo que tú estás pensando, Ujú. hay otras señales, correctamente lo Ujú. dijiste. Y todo lo dice que la gente lo oímos proclamar en nuestras lenguas, lo oímos. Y el que no oye, Tú sabes. las otras señales. Entonces yo me pongo a pensar, o sea, Dios va a utilizar, dime tú qué fue lo que utilizó Dios Fueron las lenguas para llegar a ti. para llegar a ti. No, fue un abrazo. Un abrazo. Fue De el hecho, amor. escuche la primera entrevista que le hicimos, la primera parte de su entrevista. Ya salió. Ya salió y espero que usted se haya gozado como nos gozamos nosotros con su testimonio Y de si esa vida. fue buena, La segunda fue espérense mejor. la segunda. Pero para que usted vea, para que tú veas lo que el Espíritu Santo usó en ese momento, Fue un abrazo, fue un el amor. abrazo de amor Por eso, para llegar a ti. sí. Si hubiera hablado en lengua, No lo hubiera entendido. ¿no lo hubieras entendido? A lo mejor hubiera corrido porque a mí me dio Ajá. miedo. La primera vez que yo escuché a un hermano hablar en lengua, a mí me dio miedo y yo me fui. Yo no volví a esa iglesia. Ujú. Pero cuando yo tuve la experiencia, yo dije, oh, ok. Pero esa experiencia no es lo máximo. Lo máximo es el amor. Ujú. Pero somos tan almáticos, digo yo, tan carnales a veces que esperamos señales físicas, audibles, visuales. De olfato, a veces cuando oramos y sentimos ese aroma, ay sí, está aquí, qué sé yo qué, pero... Ay, Cristo está aquí porque huele a jazmín. Exacto. O sea, mira, yo no ¡Qué dudo, lindo! yo no dudo nada dudo de nada de eso, Yo, gloria a Dios. yo simplemente digo que la señal más grande es el amor. Como tú dijiste, una persona sordomuda va a entender un abrazo. Una persona herida, como estabas tú, aquel niñito asustado en una esquina, lo que entendió fue el amor que venía envuelto en ese abrazo por una mujer de Cristo. Y sabrá Dios si esa mujer nunca ha hablado lengua, esa hermana nunca ha hablado lengua. Ujú. Nunca ha hablado lenguas. Así que, hermanos, es la multiforme manera de que Dios se manifiesta. El Señor es maravilloso. Decía que los dones del Espíritu, y esto lo puede leer en Primera de Corintios, sabiduría, ciencia, fe, sanación, milagros, profecía, discernimiento, lengua, interpretación. Todos esos son dones del Espíritu que Él lo va a dar de acuerdo. ¿Y para qué? No es para que usted se jacte. No, Ay, yo hablo para la lengua. edificación de la iglesia, Edificación de la iglesia. de tu hermano. Porque la de iglesia tiene un iglesia. doble propósito. Predicar el evangelio para que las personas conozcan a Cristo, y el otro propósito es edificar a los miembros, Ujú. edificarlos a través del discipulado, enseñándolos. Ujú. La manera, esto es como del Espíritu. ¿Qué es de Jesús, del Señor? Pues esa es la forma de servir, porque Jesús vino a servir, ¿verdad? Pues las formas de servir en la iglesia, pues están los apóstoles, los profetas, los maestros, los que hacen milagros, los que oran, ¿verdad? Los que sanan enfermos, está el servicio, que era el don de tu mamá, es que, tú sabes, El que la lava- administración, que tú eres tan buena en la administración, el hablar en lengua, pero entonces está ese don que es de Dios, que tan solo lo da, y es el que va a permanecer por siempre.
que es el amor. El amor. Porque está la fe, la esperanza, pero el que va a permanecer es el amor. Es que esas obras no tienen ningún significado si no hay amor. Por eso dice el Señor, Señor, yo hacía esto, yo hacía aquello, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Porque Dios lo que va a mirar es la fuerza motriz detrás de tu acción y de tu obrar. Y si ella no era el amor de Cristo, el amor a Dios y el amor a los hermanos, para Dios esa obra no tiene ningún valor. Ningún valor. Con todo esto, lo que queremos hacerles entender hoy, hermanos, que si no se acuerdan de nada y se acuerdan de algo, que fue lo que yo creo que nos voló la cabeza, es que se acuerden de que está el Dios Emanuel. Emanuel, Dios con nosotros, y está el Cristo que hablaba en el versículo 14, del 15 al 27, explicándole, yo me voy, pero va a venir el Dios en ustedes. El que mora en uno. Amén. Así que de ahora en adelante, hermano, tenga eso bien, bien presente, que el Espíritu Santo mora en ti, mora en nosotros, y inclusive cuando estés enojado con alguien, piensa, wow, el Espíritu Santo vive en ella. Vive en esa persona. Cristo murió por esa persona. Cristo murió aún por y aunque no viva en ella todavía, Cristo dio su vida por esa persona que todavía no ha conocido a Cristo. Mire, y otra cosa importante que se mencionó hoy fue que respetemos las diferencias, porque todos tenemos dones diferentes, todos tenemos capacidades diferentes, no tenemos que tener celos ministeriales. Para porque un cuerpo, imagínese a usted si el cuerpo humano, un órgano tuviera todas las funciones. No podríamos. No se podría. No estuviéramos vivos. Dice que hasta las partes menos honrosas son las más importantes. Son las más importantes y las cubrimos de más honra. Así que acuérdense de eso, no hay cabida para los celos ministeriales en el cuerpo de Cristo ni en la iglesia de Cristo. Así que nada, lo dejamos aquí, lo dejamos. Nos despedimos. Ángel, ¿quieres decir algo? Sí, antes de que nos terminemos, hay algo que quisiera dejarles, ¿no? Siempre decía un pastor, no me acuerdo el nombre, decía, cuando estés en situaciones que quieres tomar decisiones o en situaciones, siempre hazte la pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús? Si estás enojado con alguien y quieres discutir, pregúntate antes de discutir qué haría Jesús en tu lugar. Amén. Entonces ahí tienes la respuesta. What would Jesus do? What would Jesus do? Amén. Dios me los bendice y pues nada, hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Que Dios los bendiga. Bye. Bye bye.